La caída del régimen de Al-Assad en Siria y el ascenso al poder de los neoyihadistas del HTS liderados por Abu Mohamed al-Julani ha puesto patas arriba a Oriente Medio una vez más. Y es que, como os contamos en nuestro reciente vídeo sobre la caída de Al-Assad, hablamos de un grupo extremista que lleva días lanzando mensajes un tanto extraños. Extraños porque en principio no encajarían con lo que se esperaría de un grupo de corte salafista cuyos orígenes están en la mismísima Al-Qaeda. Fijaos. El nuevo gobierno sirio ha dicho a los líderes empresariales que adoptará un modelo de libre mercado e integrará al país a la economía global, en un gran cambio después de décadas de control estatal corrupto. Estas declaraciones han generado muchísima confusión. ¿Por qué? Pues porque el libre mercado no casa nada bien con una interpretación estricta de la Sharia, la ley islámica que tiende a restringir salvajemente el lucro económico. Pero es que, amigos, todavía hay más. En una reciente entrevista de la CNN al propio al-Julani, a cargo, por cierto, de una periodista mujer, el nuevo líder sirio se ha presentado como una especie de líder moderno. Bueno, es que incluso ha cambiado su estética por una más occidentalizada. Y aún más, en los últimos días, mientras defendía un sistema basado en el poder de las instituciones y no en el de una única persona, ha llegado a decir cosas sorprendentes si tenemos en cuenta, insisto, sus orígenes yihadistas extremistas. Cosas como estas. Nadie tiene derecho a eliminar a otro grupo. Estas sectas, las minorías, han coexistido en esta región durante cientos de años y nadie tiene derecho a eliminarlas. Una persona en sus 20 años tendrá una personalidad diferente a la de alguien en sus 30 o sus 40 y ciertamente a la de alguien de 50. Le digo a la gente, no juzguéis por las palabras, sino por las acciones. Todo esto despista y mucho. Nadie sabe exactamente qué va a pasar en Siria a manos de esta gente. Pero, seamos claros, confiar en las palabras de personas que proceden de Al-Qaeda y que viven rodeadas de integrismo resulta imposible. No deja de ser incluso inquietante semejante esfuerzo por aparentar una repentina moderación. No sé, ¿ante qué estamos realmente? Pues solo el tiempo lo podrá decir. Por si acaso, seremos precavidos con toda esta historia. Así que, por mucho que nos alegremos en VisualPolitik de la caída de Al-Assad, lo del milagro de la transformación de estos tipos se lo dejamos a otros. En cualquier caso, amigos, lo que por ahora sí sabemos es que el ascenso al poder del grupo HTS ha supuesto un enorme terremoto político en Oriente Medio y un cambio bestial en el frágil equilibrio de seguridad que existía en esta región. Hablamos de consecuencias para Irán, para Israel, para Turquía y para más países que se han visto directamente afectados o involucrados con el ascenso al poder de estos tipos rebeldes sirios del HTS. Claro que la pregunta es, ¿qué papel están jugando todas estas potencias regionales en Siria? ¿Quiénes son los grandes vencedores y los grandes derrotados de todo lo ocurrido y por qué? ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Pero bueno, Óscar, ¿qué haces colándote en el vídeo y además vestido de Papá Noel? Pues mira, que se acerca la Navidad y eso de regalar calzoncillos y perfumes, eso ya es de hace tiempo, se me ha quedado aburrido. Ahora lo que se lleva es regalar inversión. Pero ¿cómo vas a regalar inversión? ¿Qué eres, Santa Claus o Warren Buffett en un anuncio de Coca-Cola? Tú, mira, en vez de regalar un perfume a tu hermano, padre, madre, hijo, sobrino, amigo, lo que sea, le puedes regalar acciones de tu empresa o de su empresa favorita o también un ETF. Y con eso ya te digo que no tendrá ninguna excusa para no ahorrar e invertir. Ahora, ¿cómo demonios se puede regalar una acción o un ETF? Pues con Trade Republic, un colaborador ya habitual en la Visual Factory. Simplemente entras en su web o aplicación, adquieres desde €1 un paquete de acciones de tu empresa favorita o de un ETF y lo envías como regalo a tu ser querido a través de un correo electrónico o con un vale impreso. Y oye, que si no le gusta el regalo, pues siempre lo puede vender y obtener el dinero, pero eso no es todo. Al regalar inversión durante este diciembre, Trade Republic te incluirá en un sorteo de hasta 10.000 euros en acciones. Así que ya sabes, Enrique, ponte las pilas y a regalar inversión. Vale, lo admito, me has convencido. Pero por cierto, no te olvides de decir que además con la tarjeta de Trade Republic puedes tener un 1% de retorno de dinero en todas tus compras hasta 15 euros mensuales. Es totalmente gratis y perfecta para las compras navideñas. Y lo que no gastes, pues te sigue generando un 3,3% TAE hasta 50.000 euros que se te paga todos los meses. Ojo con esto. Pero amigos, dicho esto, sigamos con esta historia de vencedores aspirantes y derrotados. El gran juego de Risk. Hay un refrán que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pues amigos, eso es más o menos lo que han debido pensar en Turquía y en Israel. Dos potencias regionales que hacen frontera con Siria, a las que el ascenso de los rebeldes del HTS al poder les puede venir muy pero que muy bien. ¿Y sabéis especialmente a quién? Exacto, a Turquía.
A Turquía el cambio le ha venido que ni de perlas. Ahora tiene ante sus narices la mejor oportunidad, puede que de toda su historia moderna, para manejar los hilos en la zona y de paso para solucionar unos cuantos problemillas que viene arrastrando desde hace décadas. Problemillas como por ejemplo la resistencia de los kurdos, un pueblo sin estado que se reparte entre Turquía, Siria, Irak e Irán en una región que se llama el Kurdistán. Amigos, el pueblo kurdo lleva enfrentándose a los turcos al menos desde los años 80, ya que Ankara los considera como grupos separatistas que buscan romper la unidad de Turquía para crear un estado propio o al menos un territorio con mucha autonomía. Pues bien, la cuestión es que una de las zonas refugio más importante para los kurdos lleva años siendo precisamente el noreste de Siria. Allí se encuentran las principales bases de operaciones de las conocidas como Fuerzas Democráticas Sirias, las SDF, que con ayuda de Estados Unidos y otros países occidentales han estado combatiendo prácticamente a todos, tanto a los islamistas como a las propias fuerzas turcas como al poder del extinto régimen de Al-Assad. Pero ahora, amigos, con el nuevo gobierno en Siria del HTS, Turquía lo ha visto muy claro. Tiene la oportunidad perfecta para salirse con la suya, que es precisamente lo que están intentando hacer en los últimos días. Los kurdos de Siria se enfrentan a una guerra total mientras Turquía y sus aliados sunitas atacan Kobane. Un día después de la caída de la ciudad de Manbij, controlada por las SDF, los agentes turcos avanzaron hoy hacia la ciudad de Kobani. No es la primera vez que Erdogan se lanza a esta aventura. Ya en 2017, el líder turco aprovechó la guerra civil siria para intervenir en contra de las unidades kurdas al otro lado de la frontera. Y de hecho, para atacar a los kurdos, los turcos llevan años apoyando activamente al conocido como Ejército Nacional Sirio, un grupo rebelde suní de corte más o menos moderado que por supuesto está en guerra contra los kurdos y que al final se ha convertido básicamente en un brazo armado de Ankara, un grupo que por supuesto no ha perdido ni un minuto. En los últimos días han intensificado su campaña de ataques contra los kurdos. Lo están haciendo, por supuesto, con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Turquía, lo que incluye ataques aéreos. Concretamente, su objetivo inmediato pasa por interrumpir las líneas de suministro de las fuerzas kurdas y consolidar un corredor entre las ciudades de Al-Bab y Tel Rifat, un espacio que los rebeldes pro-turcos capturaron este pasado 1 de diciembre. Amigos, la excusa que pone Turquía para atacar a un grupo que es apoyado por Estados Unidos, por el Reino Unido y por otros países occidentales es básicamente que quiere establecer una zona de seguridad a lo largo de su frontera. Pero bien, sea como sea, hablamos de un futuro muy sombrío para los kurdos. Porque esta, amigos, es la otra cara de lo que está pasando en Siria, una cara de la que se está hablando mucho menos, pero que puede tener importantes consecuencias políticas y humanitarias. El líder kurdo sirio, Mazlum Kobane, se encuentra en una auténtica encrucijada. O defender con uñas y dientes las posiciones kurdas consolidadas durante la última década y donde rigen normas más abiertas y moderadas, o tratar de llegar a un acuerdo poniéndose bajo el control del nuevo gobierno sirio de corte integrista islámico, respaldado además por sus eternos enemigos de Turquía. Sin duda, no va a ser una decisión nada fácil. Ahora bien, si eso ya son noticias estupendas para Ankara, esperad porque todavía no hemos visto nada. Otro de los grandes problemas que ha tenido durante años Turquía por culpa de la guerra civil en Siria ha sido el de los refugiados. Bueno, Turquía y varios países de Europa, pero el caso turco ha sido especialmente grave porque, claro, hacen frontera con Siria. Pues bien, el ascenso al poder del HTS está empezando a provocar exactamente lo que Turquía esperaba que provocase: el regreso de miles y miles y miles de refugiados, que podrían ser millones en función de cómo se vayan desarrollando las cosas en Siria. Los refugiados sirios en Turquía comienzan a regresar a sus hogares tras la caída del régimen de Al-Assad. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha anunciado planes para abrir cruces fronterizos adicionales y pronostica un aumento en los retornos voluntarios a medida que mejore la estabilidad. Amigos, Turquía ha sido el hogar desde hace años de alrededor de 3 millones de refugiados sirios. Y claro, al final, aunque la Unión Europea te ayude, tener a tantos refugiados de otro país en tu territorio siempre termina causando problemas. Que si problemas de adaptación, que si un aumento del gasto social, que si más presión para los sistemas sanitarios y educativos, en fin. ¿Qué os voy a contar? Por todo esto, no es de extrañar que el gobierno de Erdogan tuviera un especial interés porque la guerra civil en su país vecino tuviese un final claro. Y si ese final llegaba con la caída de su enemigo Al-Assad, como ha sucedido, pues mejor que mejor. Y no solo eso, es que Turquía también podría estar preparándose incluso para hacer caja con la reconstrucción de Siria. Fijaos. Turquía espera dividendos en Siria con la reconstrucción y el regreso de los refugiados. Y es que la proximidad geográfica hace que sus empresas tengan una ventaja clarísima para coger su trozo del pastel en la nueva Siria.
De hecho, tras el anuncio de la caída del régimen de Al-Assad, las principales empresas turcas de la construcción repuntaron en bolsa y el índice turco de empresas constructoras subió más de un 3,4%, alcanzando su máximo histórico. Así que, ya lo veis, en principio parecen todo ventajas para Ankara. Quizás el único escollo sea la pérdida de mano de obra barata por culpa del regreso masivo de sirios a su país, porque lo cierto es que hoy por hoy alrededor de 1 millón de refugiados sirios en Turquía trabajan en el país, principalmente en la economía informal. Así que, poca broma. Pero, un momento, porque nos dejamos quizás lo más importante. Amigos, el gobierno turco confía en otras oportunidades económicas que podrían abrirse a paso con la llegada al poder de los rebeldes sirios. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues ni más ni menos que al proyecto de un gasoducto que desde hace años se traen entre manos Turquía y Qatar. Pero, ahora bien, ¿qué tiene que ver Siria, la caída de Al-Assad y el nuevo gobierno en Damasco con todo esto? Desde que Qatar lo propuso en 2009, Bashar al-Assad se ha negado a permitir la construcción de un gasoducto que conecte Qatar con Turquía a través de Arabia Saudí, Jordania y Siria. Fijaos un momento en este mapa. Un gasoducto de 1.500 kilómetros y 10.000 millones de dólares que podría transportar gas natural desde los gigantescos yacimientos de Qatar y también de la propia Arabia Saudí hasta Turquía primero y desde allí hasta el mismísimo corazón de Europa. Ojo con este proyecto porque podría cambiar muchas cosas a nivel geopolítico. Europa podría tener un acceso directo y barato a enormes cantidades de gas que llegaría por tubería y que por tanto sería mucho más barato, insisto, que la operativa actual de tener que licuefactar y mandarlo en barco. Por supuesto, seguro que os hacéis una idea de quién saldría perdiendo con toda esta operación, ¿verdad? Exacto. Moscú. Y no olvidéis, amigos, que Qatar tiene más de 25,4 billones de metros cúbicos de reservas de gas, es decir, alrededor del 14% de todas las reservas conocidas en el mundo, lo que junto con las reservas de Arabia Saudí, que se estiman en más de 9 billones de metros cúbicos, hace que hablemos fácilmente de entre el 17 y el 20% de todas las reservas mundiales de gas natural conocidas. Y claro, por supuesto, Turquía también saldría ganando. Por un lado tendría un suministro adicional de gas natural barato, esencial para su industria, y por otro cobraría un montón de tasas a modo de peaje. Son todo beneficios. Y claro, os preguntaréis, a ver, Enrique, si normalmente los países por los que pasan los gasoductos y los oleoductos ganan dinero con estos peajes, con estas tasas de tránsito, ¿por qué demonios Siria iba a rechazar esos ingresos? Pues, ¿recordáis quién era el mejor aliado de la Siria de Al-Assad, además de Irán? Exacto. Rusia. De hecho, aquí es donde llegamos a uno de los grandes perdedores de toda esta historia, porque amigos, sí, en Moscú se tienen que estar todavía tirando de los pelos por todo lo que ha ocurrido. Motivos no les faltan. Prestad mucha atención a lo que vamos a ver a continuación. If you want me to say yes, we lost in Syria, we are so desperate. If this is what you need, let's continue. But my point is, I am not in the business of guessing what is going to happen. Los intereses de Rusia en Siria eran enormes. Hablamos de intereses militares y estratégicos, intereses energéticos y también políticos. Y es que veréis, Rusia es ese mismo país que utiliza, o al menos utilizaba constantemente el gas como una forma de extorsión, una moneda de cambio para poder hacer y deshacer a su antojo. Y así fue hasta la invasión de Ucrania, cuando países como Alemania dependían casi por completo de los suministros de Moscú. Y eso es algo, amigos, que tiene dos apellidos: dinero e influencia. Pues bien, el gasoducto del que os acabamos de hablar permitiría a los países europeos diversificar aún más su suministro de gas y hacerlo también a buen precio. Y eso es algo que claramente choca con los intereses de Moscú. Por eso Al-Assad bloqueó sistemáticamente la construcción de este gasoducto. La contrapartida que le prometían los rusos, pues básicamente la promesa de garantizar la seguridad y la supervivencia de su régimen. Una seguridad que, en fin, bueno, ya habéis visto para lo que ha servido. Y eso que no hablamos de una promesa de protección que fuese precisamente altruista. Para nada. En Siria, Rusia todavía tiene, no sabemos durante cuánto tiempo más las tendrán, varias bases militares que, entre otras cosas, protegían a Al-Assad de los grupos yihadistas que operan en el país. Una presencia militar que se remonta hasta el año 1971, es decir, a los tiempos de Hafez al-Assad, el padre del hoy ya exiliado Bashar al-Assad. Actualmente, amigos, hablamos de la base aérea de Yemenimin, donde Rusia ha llegado a tener una flota de casi 30 aviones, entre ellos caza Sukhoi 35, 34 y 24. Y hablamos también de la base naval de Tartus. Por ahora, lo último que sabemos sobre las fuerzas rusas en Siria es que varios buques militares de Moscú han abandonado esta base naval de Tartus para anclar a unos 13 kilómetros de las costas sirias a la espera de los acontecimientos, de lo que pueda pasar, de si pueden o no pueden volver. Imágenes satelitales muestran barcos de la Armada rusa anclados frente a la costa de Siria. Ahora bien, no nos engañemos, estas bases no solo tenían la misión de proteger al régimen de Al-Assad. De hecho,
eso era lo de menos. Estas bases, amigos, eran ni más ni menos que el corazón de la proyección del poder y la influencia rusa tanto en Oriente Medio como en el Mediterráneo y en África. Eran un enclave logístico absolutamente crucial para Moscú. Y amigos, el problema es que los rusos también aprovecharon estas bases para bombardear a diestro y siniestro a ciudades y pueblos con el objetivo de atacar y destruir a la misma oposición siria que ahora ha tomado el control del país. Por eso la pregunta es, ¿podrían los rebeldes olvidar el pasado y tolerar la presencia de las tropas de Putin? No sé, quizás a cambio de dinero. Pues a ver, nunca se sabe, pero la verdad parece complicado. La mayoría de los sirios odian a los rusos por haber bombardeado núcleos urbanos. Y no olvidemos tampoco que los propios militantes del HTS sufrieron ataques rusos durante su operación relámpago para hacerse con el poder. Ataques que no sirvieron de nada, pero que claro, son muy recientes. Rusia y Siria bombardean a los rebeldes islamistas sirios tras una incursión sorpresa. De hecho, ¿sabéis quién más ayudó a los rebeldes del HTS además de los turcos? Pues ni más ni menos que los ucranianos. No, os prometo que no se trata de ninguna broma. Fijaos. Los rebeldes sirios tuvieron ayuda de Ucrania para humillar a Rusia. Sí, lo habéis escuchado bien. Según parece, la inteligencia ucraniana envió unos 20 operadores de drones experimentados y cerca de 150 drones hace 4 o 5 semanas para apoyar precisamente al HTS en su inminente ofensiva. Así que, amigos, resulta difícil pensar que el nuevo gobierno sirio vaya a permitir que quienes les han bombardeado y han apoyado durante décadas a al-Assad sigan operando en el país. Más aún cuando encima tienen amigos como los ucranianos. Por eso, lo más probable es que Rusia tarde o temprano no pierda estas bases. E incluso si no lo hiciera, sus capacidades operativas y de seguridad ya no serían ni de lejos las mismas. Lo que por supuesto es en todo caso una buena noticia para el resto del mundo. Sin embargo, amigos, lo cierto es que Putin quizás todavía pueda tener algo de esperanza. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a que tras tomar Damasco, los rebeldes no han atacado la embajada rusa. No sé, puede ser simplemente una muestra de respeto diplomático o quizás una forma de dejar las puertas abiertas a futuras relaciones con Moscú. Eso es algo que hoy por hoy no lo podemos saber, pero la cuestión es que ese pequeño rayo de luz para el Kremlin de momento sigue ahí. Y por cierto, la que sí ha sido atacada por los rebeldes ha sido la embajada de Irán. Y amigos, aquí llegamos ya al segundo gran perdedor de todo este lío. اونچه که غافلگیر کننده بود یکی ناتوانی ارتش سوریه در مقابله با این حرکت که آغاز شد و دوم سرعت تحولات که این غیر منتظره و نه فقط برای ایران برای همه. Si hay un país al que la caída de al-Assad le ha sentado como un golpe en sus partes nobles, ese ha sido precisamente al Irán de los ayatolás. Y es que buena parte de la estrategia de presión política y guerra híbrida de Teherán pasaba precisamente por Siria. Y ojo, no solo nos referimos a los grupos proiraníes que se encontraban en el norte del país y que de vez en cuando, pues, atacaban a Israel. No, el punto clave en toda esta historia es que Siria era una pieza fundamental para alimentar al principal perro de presa de la República Islámica. Estoy, por supuesto, hablando de Hezbollah. Amigos, la Siria de al-Assad era la principal ruta de paso para la munición, las armas y también los misiles iraníes como los Fateh 110 o los sistemas tipo Scud que llegaban a las bases de Hezbollah en territorio libanés. Los envíos pasaban primero por Irak y luego por Damasco, desde donde se transportaban finalmente hasta el Líbano. A cambio, Hezbollah fue crucial para mantener a al-Assad en el poder durante los primeros años de la guerra civil en Siria. Hasta 15.000 combatientes del grupo libanés proiraní lucharon en Siria para defender al dictador, lo cual además les permitió ganar una gran experiencia de combate hasta convertirse prácticamente en un ejército. Sin embargo, con al-Assad caído, todo eso se termina. A partir de ahora, el grifo de armas a Hezbollah o se corta o como mínimo se va a reducir una auténtica barbaridad. Y amigos, no penséis que es fácil encontrar una ruta alternativa, porque básicamente el Líbano solo tiene frontera terrestre con Israel y Siria. De hecho, son muchos los analistas militares que ahora se preguntan cómo demonios podrá salir Hezbollah de esta tras los durísimos ataques de Israel en los últimos meses y ahora además teniendo mucho más difícil recibir la ayuda de Irán. Y como veis, otra vez más, todo este lío se encadena hasta llegar al país que os acabamos de mencionar: Israel. Un país, amigos, que ya está moviendo sus fichas y que podría jugar como nunca antes su mejor mano de cartas. Atentos. Israel se debate entre la preocupación por el ascenso al poder del neoyihadismo en un país vecino y la oportunidad de aprovechar el momento para mejorar su situación de seguridad, que es justo lo que
ya están haciendo. Desde la caída del régimen sirio, Israel ha bombardeado intensamente un montón de objetivos militares en Siria con unos resultados simple y llanamente espectaculares. Fijaos. En una campaña histórica en Siria, las FDI afirman haber destruido el 80% de las fuerzas armadas del régimen de Assad. Israel ha aprovechado la caída del régimen de al-Assad y la pérdida de la protección militar de Rusia para desmilitarizar por completo Siria. Las FDI han dicho que han llevado a cabo en los últimos días alrededor de 500.000 de ataques contra objetivos estratégicos, algo que les ha permitido destruir en Siria la mayoría de los arsenales de armas estratégicas, las fuerzas aéreas, los centros de control aéreo, las sedes de inteligencia, los sistemas de defensa antiaérea, las fábricas de armamento y munición, los depósitos de munición y todo tipo de infraestructuras y equipos críticos. Helicópteros, tanques, radares, hangares, todo está bajo el fuego israelí. Está siendo una operación que las Fuerzas Armadas hebreas han bautizado como Flecha de Basán. En el marco de esta operación, Israel también ha destruido incluso 15 buques de la Armada siria, y por si fuera poco, como colofón también han golpeado instalaciones de armas químicas, las cuales el propio al-Assad utilizó contra su propio pueblo sin escrúpulos en varias ocasiones. Vamos, que está siendo una especie de desarme express perfectamente planificado. Una operación que seguro que en Israel ya tenían perfectamente definida negro sobre blanco desde hace años y que ahora por fin han podido ejecutar. Pero eso ni siquiera es todo. Al mismo tiempo que Jerusalén desmilitariza Siria por la fuerza, también ha estado tomando posiciones estratégicas en la frontera, en la zona de los Altos del Golán. Los hebreos incluso han ocupado el Monte Hermón, una montaña de cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar en la frontera entre Siria y Líbano, que es la más alta del país. Una montaña que es mucho más estratégica de lo que podríamos pensar a simple vista y que ya estaba en el punto de mira de Israel desde hace muchísimo tiempo. La cuestión es, ¿por qué? Pues amigos, amigas, hace poco un expiloto de las fuerzas de defensa de Israel lo explicó y dio la clave: los radares. Resulta que este monte servía como fortaleza o barrera natural para Siria, ya que la montaña creaba un punto ciego en la cobertura de los radares de Israel. Eso dificultaba mucho las operaciones de la Fuerza Aérea y de los sistemas antimisiles, lo cual, llegado el caso, podía ser una ventaja para un hipotético ataque por parte de Irán. Ahora que este monte está en manos israelíes, se espera que se establezcan en él radares y sistemas que cubran un área mucho más amplia, incluidas partes de Siria y de Líbano. Y eso no es todo. Con la ocupación de este espacio, ahora Damasco queda también al alcance de la artillería israelí. Ojo con esta nueva capacidad, porque como elemento de disuasión es un poder bestial. Y aún más, para colmo, la caída de al-Assad tiene el potencial de librar al Líbano de la influencia de Damasco, de Teherán y, por supuesto, quizás también de la propia Hezbollah. Y esta sería la mejor noticia posible para Jerusalén: tener un país vecino que quizás en poco tiempo pueda volver a conseguir cierta normalidad, o al menos evitar estar sometido a un grupo terrorista como Hezbollah. Eso sería un gran triunfo para el Líbano y también, como os digo, para Israel. Pero amigos, sea como sea, hablamos de un importante salto para la seguridad del Estado hebreo. Otro más en lo que ya está siendo una campaña histórica para este país. En unos meses, de una forma u otra, el gobierno de Benjamin Netanyahu está destruyendo a todos los enemigos de Israel. De hecho, por eso hemos visto al propio Netanyahu tan contento. Los rebeldes liderados por al-Yulani le preocupan, sí, pero la situación de seguridad de Israel puede haber mejorado muchísimo. This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus, offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. Así que ya lo veis, estos son los dos grandes vencedores y los dos grandes derrotados de toda esta historia. Amigos, hablamos de una auténtica partida de Risk, un juego de intereses contrapuestos que ya veremos cómo acaba. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risk. Todavía es pronto para hacer elucubraciones sobre cómo va a acabar toda esta historia y qué demonios va a pasar en Siria con este nuevo régimen. Tampoco sabemos si Teherán y sobre todo Moscú intentarán cobrarse de alguna forma su venganza. Pero como siempre os decimos, el futuro no lo conoce nadie, así que aquí en VisualPolitik lo que haremos será estar muy atentos a todo lo que ocurra por estas tierras. Así que ya lo sabéis, para no perderos ningún vídeo, no olvidéis primero darle a like y después suscribiros a VisualPolitik si es que todavía no lo habéis hecho. Por cierto, la pregunta es, ¿qué piensas tú de todo esto que está pasando? Cuéntanoslo en los comentarios. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.